Estábamos con Freddy Gutiérrez, quien es diputado al Consejo Legislativo Regional del Estado Miranda. Hay varios temas. Esta semana, Freddy, ha sido muy movida, ha sido muy intensa, controversial, varios temas a lo local y a lo internacional, ¿verdad? Y en este caso, bueno, me gustaría que hiciéramos un repaso sobre las cosas. No es fácil el momento que está viviendo el país. A eso se le suma el problema de la crisis en servicios públicos, energía eléctrica, agua potable, en fin. ¿Cómo están ustedes asumiendo pues en todo este escenario tan complicado para los venezolanos? Bueno, primero, muy buenos días a todos los televidentes de Televen. Gracias, Carlos, por la invitación. Bueno, sí, efectivamente, nosotros nos mantenemos en la calle. Nos mantenemos siempre movilizados desde el Partido Socialista Unido de Venezuela, siempre dando la cara ante las dificultades que, bueno, como todos sabemos, no escapa ningún venezolano, ninguna venezolana, ninguna persona que viva en territorio venezolano escapa de la situación difícil que estamos viviendo, situación, bueno, que ha sido inducida por alrededor de más de 5 años, todo lo que es el tema del bloqueo financiero contra nuestra patria, las sanciones que definitivamente han repercutido en la economía venezolana y bueno, y que afecta a los venezolanos en materia económica. Son más de 10.000 millones de dólares que están siendo retenidos, que están siendo bloqueados, más de 10.000 millones de dólares que, bueno, que pudieran ser utilizados en este momento en la compra de medicamentos, en la compra de materias primas, en la compra de alimentos, en diferentes tipos de inversiones, incluso en la reposición de repuestos para continuar con lo que sería el mantenimiento preventivo, bueno, de los diferentes servicios básicos. Por lo tanto, bueno, nosotros siempre son nuestros líderes de calle, nuestros jefes de comunidad, los que ante cualquier situación están dándole la cara al pueblo venezolano. Nosotros lo vimos recientemente, cuando hubo el primer ataque contra nuestro sistema eléctrico, donde, bueno, algunos estados duraron hasta 5 o 6 días sin luz. Vimos cómo justamente fue el pueblo organizado el que estuvo, bueno, ahí dándole la cara a las personas a través de lo que sería la distribución del agua potable. Incluso vimos, por ejemplo, cómo en los diferentes estados del país, aquí mismo en el estado Miranda, las madres que actualmente procesan alimentos, o las madres que cocinan los alimentos para los niños en las escuelas públicas, bueno, se pusieron a la orden, abrieron las escuelas y empezaron a cocinar a los niños que, bueno, que no podían, no tenían acceso a los alimentos en ese momento. Este es un tema difícil, un tema muy complicado, un tema de largo plazo incluso. El gobierno ha anunciado y ha dicho que esto puede extenderse hasta un año. Se están tomando las previsiones, es una situación de contingencia, el país está viviendo momentos difíciles, hay también adicionalmente problemas para conseguir alimentos, hay un problema de desabastecimiento parcial, en algunos casos total. ¿Cómo trabajar en ese sentido también? Mire, yo, fíjate, Carlos, a lo que se le une el tema económico, que es sumamente grave también, súmale, agrégale la caída en la renta petrolera y la caída también en la declinación en la producción de PDVSA. Es que definitivamente Venezuela tiene que pasar de una economía que depende netamente del petróleo a una economía productiva. El mismo presidente Nicolás Maduro en una pasada locución lo decía, y se está activando ese modelo incluso. Para ponerte un ejemplo, del Estado Bolivariano de Miranda, nuestro gobernador Héctor Rodríguez ha empezado en lo que sería primero la recuperación. Vamos a ponerte, por ejemplo, un rubro, el cacao. La recuperación de las diferentes hectáreas para lo que es la producción o la siembra de cacao, también lo que es el fortalecimiento de los pequeños productores de cacao, y con este cacao que se está produciendo en Miranda, bueno, primero que es para el mercado nacional, pero también se está exportando. Hubo recientemente una última exportación de 85 toneladas de cacao, y con esas divisas, con ese nuevo modelo económico, bueno, en el caso de Miranda se está invirtiendo, por ejemplo, en materia de seguridad ciudadana, comprando nuevas patrullas, ampliando lo que sería la nómina de la policía de Miranda, al igual que comprando transportes también para fortalecer la empresa de la gobernación del estado de Miranda, Transmiranda, porque, bueno, Miranda es un estado, o viene de ser un estado con los peores índices de movilidad, ciudades dormitorios como Guarena, Guatire, los Valles del Tuy. Es decir, un nuevo modelo económico es posible. Nosotros primero le hacemos un llamado a la empresa pública, a la empresa privada, que empecemos a trabajar en conjunto. La empresa privada, ¿cuáles son los incentivos? ¿Cuál es la motivación? ¿Cuáles son los estímulos en un marco de severa crisis como la que vive Venezuela? No, fíjate que, por ejemplo, en el estado de Miranda, las diferentes empresas privadas que están apostando
a un futuro del país, que están apostando a una Miranda bonita, bueno, ellos tienen diferentes motivaciones, como por ejemplo que pueden también exportar sus propios productos que actualmente no es fácil, ¿no? están produciendo. No es fácil, pero por ejemplo, nuestro gobernador Héctor Rodríguez, nuestro presidente Nicolás Maduro, a través de las diferentes zonas económicas que se han habilitado en el estado Miranda, como por ejemplo Guarenas, que produce o debería de producir, tiene capacidad de producción del 55% de lo que es todo el área o el motor farmacéutico. Es decir, podemos ir más allá. Pero para eso, Carlos, hace falta que definitivamente resolvamos todas las diferencias políticas y eso es a través del diálogo. De eso vamos a hablar al retorno, ¿no? Hacemos una pausa. Estamos con Freddy Gutiérrez, diputado del Consejo Legislativo del Estado Miranda. Bueno, seguimos con Freddy Gutiérrez, es diputado del Consejo Legislativo del Estado Miranda. Tú hablabas en el segmento anterior, Freddy, de diálogo, ¿no? Diálogo, pero ¿cuáles son las características de ese diálogo? Se retoma el planteamiento, algunos hablan de negociación, hay factores de la oposición, el propio líder opositor Guaidó dijo que diálogo en los términos que existieron o se registró en el pasado no puede ser. Si no hay diálogo, entonces, ¿hacia dónde vamos? Es que, mira, por ejemplo, en el caso de Juan Guaidó, es una de las parcelas, el área más reaccionaria de la oposición venezolana, bueno, está en este momento liderizada por Juan Guaidó, Voluntad Popular. Es decir, son las mismas personas que han estado haciendo un lobby fuera del país, incluso Hay una llamando... referencia opositora en este momento, ¿no? Sí, pero para la incluso... mayoría de la sociedad opositora venezolana. Claro, porque bueno, ellos siempre recuerda que hay una unión que es en contra del chavismo, siempre se unen en contra del chavismo, pero más allá de las diferencias políticas, que las vamos a tener porque somos seres humanos y definitivamente ningún ser humano piensa igual que otro. Unos tenemos una ideología, en mi caso una ideología revolucionaria, chavista, bolivariana, y bueno, en otros casos tendrán otra. Sin embargo, yo estoy seguro que nadie quiere la guerra. Carlos, estoy seguro que aquí los que están en este estudio, los que nos están viendo, usted mismo, nadie quiere una intervención militar. Nosotros hemos visto cómo voceros, incluso el mismo Juan Guaidó, bueno, dice que todas las opciones están sobre la mesa. Es decir, ¿cómo podemos permitir que... Y eso no sea más ruido que otra cosa, porque ni Estados Unidos parece con disposición, por lo menos sus voceros más calificados que tienen que ver con la situación venezolana, lo dicen, hablan de presión diplomática, presión económica, pero una presencia militar no es más propagandística que otra cosa. Bueno, fíjate que en Irak, en Afganistán, en Libia también, en ese caso, cuando uno estudia el tema de los medios de comunicación, también se pensaba que era algún tipo de ruido y ocurrió una intervención militar, guerras que todavía se mantienen, muerte. Por eso digo, yo creo que ningún venezolano quiere eso. Incluso un líder político, tiene una responsabilidad, incluso ante un medio de comunicación, en el momento de su narrativa. Yo nunca pediría una intervención militar. Yo sí acomodaría, o en este caso, tendría una resolución de conflicto a través del diálogo. Es como en una casa. Cuando nosotros ¿Pero quiénes dialogarían? ¿Quiénes se sentarían a conversar? Bueno, tiene que dialogar el gobierno, obviamente, la oposición venezolana. ¿Pero cuál de la oposición? Porque hay varios segmentos, ¿no? Yo sentaría a todos los líderes de la oposición venezolana, a todos los partidos políticos de la oposición, igual que a los revolucionarios. O sea, en una misma mesa, dialogar. ¿Cómo resolvemos este problema? ¿Cómo avanzamos? ¿Cómo nos ocupamos para resolver los problemas que nos aquejan día a día? Yo creo que el venezolano que nos está escuchando en este momento no quiere seguir perdiendo el tiempo en pensar en conflictos militares, en intervención militar, en que si se autoproclamó. El venezolano está más pendiente del agua y la luz. Efectivamente, a mí me encantaría, Carlos, yo como militante del Partido Socialista Unido de Venezuela, sentarme incluso con algún dirigente de Primero Justicia, de Voluntad Popular, no me importa con quién me tenga que sentar, con tal de que de repente podamos solucionar algún problema de servicio, algún problema en común. Sí. Tenemos que ocuparnos. Pero fíjate, Carlos. Freddy, ¿sería posible, factible que el sector oficial, quienes se pudieran sentar eventualmente en una mesa de diálogo, estaría dispuesto a aceptar, como plantean los factores de la oposición, una nueva elección presidencial? Nosotros ya fuimos unas elecciones el pasado 20 de mayo. Ellos te van a decir que quieren otras, que no claro, estas, porque ellos consideran que son venezolana. irritas, ilegales, fraudulentas, todo lo que se ha dicho, la calificación que se le ha endilgado a la del 20 de mayo. ¿Estarían dispuestos a ir a otra elección pero es que presidencial? Ellos siguen catalogándolo como fraudulenta, pero tenemos que recordar que hubo un candidato, Henry Falcón,
que se lanzó a esas elecciones presidenciales. También un Sí, candidato, pero él no representaba a toda la Bertucci. oposición, te dirían, ¿no? Claro, pero participó. O sea que si entonces de nuestro lado se hubiera Claro, lanzado después un de denunciar candidato... irregularidades y tal, recuerda que Falcón también fue al TSJ y denunció ante el Consejo Nacional Electoral, o sea que estaba descontento, que no estaba de acuerdo con los resultados. Son 25 elecciones que hemos realizado en el largo de todos estos años de Revolución Bolivariana, desde que nació ese poder electoral a través de la Constitución del año 1999. Y desde que Chávez gobierna, siempre han catalogado las elecciones como fraudulentas, pero el que ha trabajado, el que ha sido miembro de mesa, el que ha sido testigo por algún partido político en la famosa herradura electoral, sabe que es bien complejo que exista algún tipo de fraude, porque definitivamente hay una auditoría que es aleatoria y hay una participación política. Si hay un juego de fútbol entre Venezuela y Brasil no participa, pues bueno, ganamos nosotros, gana Venezuela, pero nosotros primero le pedimos, por ejemplo, que toda la oposición venezolana participe en el juego electoral. Nosotros definitivamente... Pero tú ves condiciones para que exista ese diálogo. Claro que hay ambiente, se crea el consenso. Siempre tienen que existir condiciones, porque en Venezuela nosotros no nos estamos matando. Definitivamente la violencia no es la que reina en Venezuela, es la paz. Cuando uno tiene un problema en su hogar, en su casa, uno dialoga con su familia, ¿no? Ha habido con su momentos hermano. críticos, difíciles, donde ha habido personas muertas también, en enfrentamientos, en manifestaciones, en Pero protestas. esto es un pueblo de amor. Esto es un pueblo de amor. Cuando nosotros vemos los hechos ocurridos en alguna manifestación o en alguna otra situación, son hechos puntuales. Si nosotros comparáramos los hechos que ocurren en Venezuela con otros países del mundo, bueno, tendríamos que irnos, por ejemplo, a México. ¿Cuántos periodistas a la fecha hay muertos, incluso por la situación que hay en México? Es decir, Venezuela es un pueblo de amor, es un pueblo de paz, que siempre ha sido caracterizado por ser un pueblo que resuelve sus propios conflictos y que no necesitamos ninguna intervención extranjera ni ninguna injerencia. Por eso el llamado es a la paz, es al amor, es al diálogo y es a la racionalidad política, a la responsabilidad política que tienen nuestros voceros y voceras, nuestros líderes de la oposición y del chavismo, que definitivamente avancemos en diálogo y en paz. Bueno, Freddy, gracias por haber compartido y haber presentado tus inquietudes a nuestros televidentes en este segmento de la entrevista en el noticiero de Televen. Amigos, nos vamos a una pausa. Al regreso, arte y espectáculo SEC, lo actual.